A continuación tenemos el tema 5, que es auditoría y control de recursos humanos. Como primer subtema encontramos el control de recursos humanos, que nos dice que es la función administrativa de evaluar la efectividad en la implantación y ejecución de cada uno de los programas del personal y del cumplimiento de los objetivos de esta área. El control de recursos humanos se efectúa básicamente a través de la auditoría de recursos humanos. Para esto necesitamos una base de datos, que nos dice que son los elementos que sirven de base para resolver los problemas o para la formación del juicio. Un dato es solo un índice, una manifestación objetiva posible de ser analizada objetivamente, es decir, exige la interpretación del individuo para poder ser manejada. Después tenemos la base de datos en recursos humanos, que dice que es un sistema de almacenamiento y acumulación de datos debidamente clasificados y disponibles para el procesamiento y la obtención de información, que es el conjunto de archivos relacionado lógicamente. La eficiencia de la información es mayor con la ayuda de la base de datos, no solo para la reducción de la memoria para archivos, sino también porque los datos lógicamente relacionados permiten la actualización y los procesamientos integrados y simultáneos. Es muy común que la base de datos estén relacionadas entre sí por un software que ejecuta las funciones de crear y actualizar archivos, recuperar y generar informes. En recursos humanos, las bases de datos pueden obtener y almacenar datos de diferentes estratos o niveles de complejidad, a saber, por ejemplo, datos personales de cada empleado que conforman el registro de personal, datos de los ocupantes de cada cargo que conforman un registro de cargos, datos de los empleados de cada sección, departamento o división que constituyen un registro de secciones, datos de los salarios e incentivos salariales que constituyen un registro de remuneración, datos de los beneficios y servicios sociales que conforman un registro de beneficios, datos de candidatos, registro de candidatos, de cursos y actividades de entrenamiento y registro de entrenamiento. Este sistema obtiene datos de información de los empleados, del ambiente empresarial, del ambiente externo y del macroambiente, experimentando un trabajo de recolección, procesamiento y utilización. Algunos se recolectan para evaluar la fuerza del trabajo y otros se tabulan y se presentan en forma de encuesta, análisis y seguimiento para fines de caracterización. Otros se almacenan para ser recuperados, después procesarlos y utilizarlos en la descripción. ¿Y cuál es la importancia de esto? De lo estudiado se puede afirmar que la importancia de un adecuado control de recursos humanos radica en que establece medidas para corregir sus distintos programas de tal forma que se alcancen planes de personal exitosamente, determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones en el plan y de esta forma tomar las acciones para que no se vuelvan a presentar en el futuro. Reduce costos y ahorra tiempo, ya que ayuda a evitar errores. Índice en una mayor productividad del recurso humano de la organización, tanto en cantidad como en calidad. Continuando, tenemos el subtema 5.2, auditoría de recursos humanos, indicadores esenciales para la toma de decisiones y técnicas de control de recursos humanos. Como dijimos en el tema anterior, el control de recursos humanos se efectúa básicamente a través de las auditorías de recursos humanos, ya que es la principal herramienta del control de recursos humanos y se trata de la evaluación sistemática y analítica de todas las funciones operativas del personal con la finalidad de corregir deficiencias. La recolección de los datos usando cuestionarios, entrevistas y gráficas se realiza en base al análisis e interpretación de la información estadística de los datos o algunas de las siguientes evaluaciones. Como primer ejemplo tenemos la evaluación de la actuación, que mide la efectividad de los miembros de la organización, evaluándose los resultados de indicadores de actuación como ausentismo, pérdidas por desperdicio, rotación, quejas de consumidores, reclamaciones de clientes, coeficientes de mano de obra, quejas de los subordinados, quejas de compañeros, quejas de supervisores, informes de cumplimiento de objetivos, etc. Continuando, tenemos la evaluación de reclutamiento y de selección. Evalúa la efectividad de los programas y procedimientos relativos a esta área. Siendo más específicos, mide los resultados en efectividad en el procedimiento de selección, eficiencia del personal y su integración a los objetivos de la empresa, retiros y despidos, las causas que los provocan. Después tenemos la evaluación de capacitación y desarrollo. La evaluación de esta área es la más difícil, pero también es la más necesaria. Esta evaluación puede efectuarse mediante el estudio de estos índices. Productividad, estudio de productividad antes y después del entrenamiento, desarrollo de personal.
carrera de ascensos y contribución del elemento humano en aspectos de creatividad y productividad en la relación con los recursos de capacitación. Después tenemos la evaluación de la motivación. Es uno de los aspectos menos evaluables por su intangibilidad, pues su objetivo es medir la moral del personal. Se realiza mediante encuestas de actitud, estudios de ausentismo, retardos y rotación, frecuencia de conflictos, buzón de quejas y sugerencias y productividad. Después tenemos la evaluación de sueldos y salarios. Busca determinar si los salarios de la empresa son equitativos y justos. Las medidas más utilizadas para realizar este tipo de control son estudios de salario de la empresa, comparándolos con los que muestran las encuestas de salario tanto a nivel principal o regional para empresas similares. Estudios de incentivos promedio en relación con la productividad, conflictos salariales, presupuestos de salarios y evaluación de procesos. Después tenemos la evaluación sobre higiene y seguridad de servicios y prestaciones. La medida de efectividad de estos programas se obtiene mediante los análisis de registro y estadísticas relativos a índices de acciones, participación del personal en los programas de servicio y prestaciones, análisis de ausentismo, estudio de fatiga, sugerencias y quejas. Finalmente, debe resaltarse 2 puntos. El control de recursos humanos abarca a todos los miembros de la organización sin importar a qué área pertenezcan. Y, número 2, que los controles y técnicas varían de acuerdo con el tamaño y las necesidades de cada persona.